Ok, continuamos. Platicábamos ayer precisamente de algunas pruebas documentales, hablábamos de las públicas, de las privadas, hablamos de los originales y hablamos de las copias. Eh, Dentro de estas hablamos también de los medios de perfeccionamiento. Cuando hablamos de la ratificación de contenido y firma, decíamos que a veces bastaba para que se tuviera como suscriptor o como autor de un documento el reconocimiento únicamente de la firma. En el caso de las copias, habría que decir que cuando hablábamos de la compulsa, que era esta verificación de la existencia del documento, a diferencia de otras materias, habría que decir que aquí, de cierta manera, la exhibición de la fotocopia genera una presunción juris tantum. ¿Qué significa esto? El artículo 810 nos dice que las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes. Dice, pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido. Esto nos coloca en una interrogante bastante interesante, porque si alguien objetara el documento y el oferente de la prueba señala un domicilio X, donde dice que ahí debe encontrarse el original, pues la parte contraria, si no señala la inexistencia de ese documento, pues desde luego que al no exhibirlo, va a generarse esa presunción de la que hablábamos. Y por otra parte, en caso de que manifestara la inexistencia del documento, pues eso de alguna manera también no implica que la presunción se deje de generar. En ese sentido es un poco complicado, sobre todo para las demandadas y sobre todo cuando se trata del patrón, porque si se trata de los documentos que tiene la obligación de conservar y exhibir, pues desde luego estará en una gran problemática si no tiene esos documentos. Ahora, recordemos que los documentos que tiene la obligación de conservar y exhibir son de alguna manera limitados, es decir, tenemos un catálogo que nos dice precisamente cuáles van a ser esos documentos. Entonces, cuando los documentos que nos exhiban y de los que presuman o quisieran presumir la existencia no sean de esos que se encuentran en el catálogo, pues desde luego que no tendría por qué apercibirnos en este sentido en términos del artículo 810, y desde luego que tampoco podría producirse la presunción de la que nos habla el artículo 805. ¿Sí? Habría que señalar también, además, que decíamos que bajo los principios generales de la carga probatoria, ustedes recordarán que el que afirma está obligado a probar. Y recuerden ustedes que el que niega no está obligado a probar su negación o su negativa. Y en ese sentido, habría que decir que todo esto deja de cobrar relevancia cuando una de las excepciones que se oponen al contestar la demanda es la inexistencia de la relación de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando la demandada dice, yo no conozco a esta persona que se dice trabajador, yo en mi vida lo he visto, pues desde luego que no podríamos solicitarles documentos, porque al negar la existencia de la relación laboral, pues desde luego que una consecuencia lógica sería la carencia de documentación relativas a tal o cual persona. Y en ese sentido, opera lo que se denomina la reversión de la carga de la prueba. Y entonces, a quien afirme ser trabajador, ante la negativa del patrón o ante el desconocimiento de esa relación de trabajo, pues correspondería a la parte actora demostrar que efectivamente prestó sus servicios para la persona que está demandada. ¿Sí? Ok. Luego el artículo 811 nos dice lo que comentábamos ayer de las pruebas indirectas. Y nos dice, si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones. Esto decíamos ayer, se denominan pruebas indirectas. Y nos dice que estas se recibirán, si fueran procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884. Desde luego que si la audiencia de pruebas normal ya pasó, pues tendrían que ser exhibidas con posterioridad y bueno, tendrían una naturaleza muy similar a la de las supervenientes. Luego nos dice el artículo 812
Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, solo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento. Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron o asistieron en el acto en que fueron hechas y se manifestaron conforme con ellas. ¿Sí? Ok. Y eso sería por cuanto hace a la prueba documental, decíamos. Otra de las pruebas que es muy importante es la relativa a la prueba testimonial. El artículo 813 nos dice cuáles son los requisitos para el ofrecimiento, el desahogo y en su caso la admisión de esta prueba. Y nos dice que la parte que ofrezca una prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes. Deberán ofrecerse en relación con los hechos controvertidos que se pretendan probar con su testimonio hasta un máximo de 5 testigos por cada hecho, en el entendido de que para su desahogo se estará lo dispuesto en la fracción 10ª del artículo 815. Esta fracción 10ª del artículo 815 nos dice que cuando se hubiesen ofrecido 5 testigos, únicamente podrán desahogarse 3. Y entonces el oferente tendrá que elegir cuáles de esos 3 van a ser los que desahoguen esa prueba testimonial. Pero pueden ser ofrecidos 5 y muchas veces, y esto lo da el legislador, lo dio como una opción, porque en el ínter puede que alguien cambie de opinión respecto a dar su declaración o puede ser que se encuentre impedido para hacerlo, como en el caso de que estuviera fuera del territorio nacional, como en el caso de que estuviera incapacitado o alguna otra circunstancia. Entonces, para efecto de posibilitar y dar cumplimiento a los principios de celeridad que rigen el proceso laboral, pues se estableció esta posibilidad de que sean 5 testigos los que puedan ser ofrecidos, con la salvedad de que únicamente serán desahogados 3. Luego nos dice la fracción 2ª del artículo 813 que se indicarán los nombres de los testigos cuando exista impedimento para presentarlos directamente. Podrá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivos justificados que se los impidan, en cuyo caso deberá proporcionar sus domicilios y de resultar incorrectos quedará a cargo del oferente su presentación. Esta parte es muy importante porque nos da un requisito de, para que nosotros al momento del desahogo estemos eximidos de la obligación de presentarlos y en consecuencia tengan que ser citados por conducto del actuario adscrito a la autoridad y en ese sentido se les notifique en el domicilio que señalemos para tal efecto. ¿Sí? Entonces, uno de los requisitos es, nos dice la ley, ustedes pueden verlo aquí, dice señalar la causa o los motivos justificados que se lo impidan. Ojo con esto, porque aquí hay 2 circunstancias. La primera de ellas es que si nosotros no indicamos que no los vamos a presentar, desde luego que esa obligación quedará sujeta a cargo del oferente y no se podrá eximir con posterioridad de esa obligación. Es decir, si nosotros desde el ofrecimiento señalamos que no los podemos presentar y solicitamos a su vez que sean citados por conducto de la Junta, pues tenemos que cumplir con esa condición. Es decir, decirle expresamente a la autoridad que deseamos que sean citados por conducto de la Junta. Y el segundo de los requisitos es que para tal efecto deban de proporcionarse los domicilios, pero además, y por eso decíamos, aquí hay que poner énfasis, señalar la causa o motivo justificado que nos impide presentarlos, ¿sí? El motivo más común y el que normalmente se señala, digamos, como una cuestión consuetudinaria, es precisamente el de la carencia de imperio. Es decir, yo conozco a tal persona, pero no por eso le puedo obligar a que comparezca ante esta autoridad. Y decíamos, alguna vez lo llegamos a platicar, no recuerdo si en aulas o entre pasillos, que es muy frecuente o es más recomendable que los testigos sean citados por conducto de la Junta, porque en caso de presentarlos, de alguna manera la parte contraria podría presumir que se trata de un testigo aleccionado o de un testigo que tiene interés ante la presentación por sí sola.
No es una regla, no es un elemento que la Junta siempre tome en consideración, pero puede generar una presunción que considero no tiene caso correr el riesgo. Entonces, siempre en la medida de lo posible, recomendamos que el ofrecimiento sea en virtud de la presentación, perdón, en virtud de la solicitud de notificárseles por conducto de la Junta. Veo aquí en el chat que hacen la pregunta relativa a para qué se ofrecen 5 si solo se van a usar 3. Bueno, decíamos precisamente que con el ánimo de que el proceso fluyera de una manera más dinámica, en ocasiones hay personas que pueden encontrarse imposibilitadas temporalmente para rendir su declaración o su testimonio. Y en ese sentido, el legislador permitió que ofreciéramos 5 personas, de tal suerte que si alguna de estas en el inter, es decir, en el lapso de tiempo que transcurre desde el ofrecimiento, desde la audiencia de ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia de desahogo de la prueba relativa, en este caso, a la testimonial, que en términos de la ley tendrían que ser más o menos unos 10 días, cosa que rara vez sucede. Ese desahogo, pues durante ese tiempo que transcurre entre la audiencia de ofrecimiento y la audiencia de desahogo, pues pueden suceder muchas cosas. Incluso podría alguno de ellos hasta fallecer, por decirlo así. Y entonces, previendo esa posibilidad, el legislador es que precisamente autorizó que fueran ofrecidos 5 y únicamente utilizar 3. Entonces, se podría decir que la razón para la que se ofrezcan 5 y se utilice 3 es contar con la posibilidad o como con una reserva de que si 2 no pudieron, bueno, tengo a mis otros 3. ¿Sí? No sé si con eso se responda a la pregunta. Más vale que sobren a que falten. Exactamente, es un principio, digamos, hasta de lógica jurídica, por decirlo así, ¿no? Es mejor tener 5 y incluso es sugerible ofrecer los 5, aunque sepamos que únicamente vamos a utilizar los 3. Si por alguna razón, en algún momento, alguno de ellos no pudiera rendir ese testimonio, pues bueno, contamos con los otros. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Mejor que sobren y no que falten. ¿Sí? Luego, otra circunstancia que hay que tomar mucho en consideración y con la que tenemos que ser cuidadosos porque puede ser un elemento de desechamiento de la prueba. Y esto tiene que ver con el hecho de que si el testigo radica fuera del lugar de la residencia de la Junta, el oferente dice, al ofrecer la prueba, debe acompañar el interrogatorio por escrito. Esto sería como sucede en la materia civil. Mientras que en la materia civil, si nosotros no acompañamos el interrogatorio, normalmente se tienen las pruebas como desechadas, si no mal recuerdo. Si me equivoco, alguien me corrige, por favor. Y en la materia laboral no sucede así, porque el interrogatorio puede ser exhibido hasta el momento del desahogo de la prueba. Pero esa circunstancia no ocurre cuando el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta. Y ojo aquí, porque precisamente en estos tiempos en los que el desarrollo urbano va ampliando esas manchas de la ciudad, esa mancha urbana, pues sucede que llegan a haber lugares que se conurban, como Veracruz, Boca del Río, como Jalapa, Banderilla, etcétera, ¿no? Y entonces la autoridad podría tomar un criterio hasta cierto punto estricto, en el que si nosotros citamos a una persona de Banderilla, pues en estricto sentido estaría fuera del lugar de la residencia de la Junta. Porque la residencia de la Junta, en este caso, está en la ciudad de Jalapa y no así en el de Banderilla. Entonces, si la parte contraria se pusiera atento a esa circunstancia, podría pedir la deserción, podría pedir el desechamiento de la prueba si no se acompañó el interrogatorio por escrito. Entonces decíamos, el interrogatorio normalmente cuando los testigos son de la residencia de la Junta, se ofrece hasta que se desahoga la prueba. Y esto sucede porque esto de alguna manera facilita que los deponentes, que las partes que van a rendir su testimonio, ignoren cuál es el contenido de ese interrogatorio, ignoren cuál es el contenido de esas preguntas
y de esa manera evitar, entre comillas, el aleccionamiento, ¿sí? Entonces, decíamos, esa es una manera de evitar el riesgo de aleccionamiento. Hay otra que a veces incluso se sugiere como medida precautoria, que es la de acompañar los pliegos en sobrecerrado, ¿sí? Se le coloca un sello o algún signo distintivo para que esté libre de riesgo de violación, y en ese sentido podemos nosotros, desde que se ofrece la prueba, exhibir los interrogatorios en sobrecerrado. No es muy usual, no mucha gente lo hace, pero también es una posibilidad y no se encuentra prohibida, es decir, es admisible, y estos pliegos, estos interrogatorios serían abiertos hasta el momento del desahogo de la prueba, ¿sí? Pero decíamos, si el testigo radicara fuera del lugar de la residencia de la Junta, entonces lo ideal siempre es exhibir o acompañar el interrogatorio por escrito, ¿sí? Ya que nos dice aquí la fracción tercera, pues de no hacerlo, se declarará desierto. Asimismo, dice, deberá exhibir copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes para que dentro del término de 3 días presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado, ¿sí? A veces esta parte es un poco complicado porque, pues, uno cuando se realiza por exhorto, difícilmente va a saber o anticipar, digamos, las respuestas que podría dar alguno de los testigos. Sin embargo, bueno, pues esa parte la va dando la práctica. Como nos dice la fracción cuarta, cuando el testigo sea servidor público de mando superior, a juicio de la Junta podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este artículo, ¿sí? Entonces, cuando es un alto funcionario, cuando es un servidor público de mando superior, este puede rendir la declaración por medio de oficio. Estamos hablando de titulares de dependencias, estamos hablando de directores generales, estamos hablando de, pues, altos cargos, ¿no? En ese sentido, pueden rendir sus declaraciones por oficio. ¿Ok? Bueno, luego el artículo 814 nos dice que la Junta, en caso de la fracción segunda, dice, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la fuerza pública. Esto es, para quien pudiera preguntar, ¿qué pasa si los testigos no desean acudir? Bueno, cuando queda a cargo del oferente la presentación, pues, y la parte no lo presenta, se declara desierto. Pero para cuando queda a cargo de la Junta la notificación y estos han sido debidamente notificados y el testigo no comparece, pues entonces puede ser llevado a declarar a través de la imposición de los diferentes medios de apremio. Esto va desde la multa a la amonestación e incluso la presentación por la fuerza pública, ¿sí? Luego el artículo 815 nos habla de las reglas del desahogo de la prueba testimonial. Y para esto nos dice que primero el oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos. Desde luego, esto no aplica en el caso de que la presentación hubiese quedado a cargo de la Junta, es decir, que hubiera quedado como obligación de la autoridad laboral la notificación de estos testigos, ¿no? En ese caso, no los presenta el oferente, sino que se tienen que presentar ellos solos, apercibidos que de no presentarse, pues serán presentados por la fuerza pública. Y esto opera de una manera muy sencilla. La autoridad manda oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente para solicitar el auxilio de elementos y sea posible presentar al testigo. Una vez que el testigo ya ha comparecido ante la autoridad, una vez que el testigo se encuentra presente en la audiencia, este debe de identificarse ante la Junta en términos de la fracción cuarta del artículo 884 de esta ley. Esto es,
tendrá que decir algunos generales y tendrá que además rendir la protesta de decir verdad. Dice, los testigos serán examinados además por separado en el orden que fueran ofrecidos. La razón de examinarlos por separado pues, es precisamente allegarse del conocimiento de la verdad, es poder tener una aproximación de los hechos que les son conocidos, porque si rendieran su declaración de manera conjunta, pues uno escucharía las respuestas del otro y sabría qué decir. Es como darse copia en el examen. Entonces, por esa razón, los testigos tienen que ser examinados por separado. Esto significa que aunque estén presentes en el desahogo, aunque estén presentes en la comparecencia, al momento que va a ser interrogado uno, la autoridad le tiene que pedir a los otros dos que se alejen. Y ese alejamiento tiene que ser una distancia razonable que impida escuchar lo que las partes están declarando, ¿sí? Tenemos que tener nosotros eso en cuenta, porque si nosotros advertimos que de donde están colocados pueden alcanzar a escuchar lo que los otros están diciendo, pues desde luego que se perdería el espíritu y la naturaleza de esta disposición, ¿sí? Entonces, una vez que se ha tomado al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, la edad, el estado civil, el domicilio, la ocupación y el lugar en que trabaja, y a continuación se procederá a tomar su declaración. A esta parte, a estos requisitos, a estas preguntas que se le formulan previamente a tomarle su declaración, se le conoce como las generales. Continuando con el desahogo de esta prueba testimonial, nos dice la fracción quinta que las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente, y la Junta admitirá aquellas que tengan relación directa con el asunto de qué se trata y de que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo o lleven implícita la contestación. Y alguien podría preguntar si esta formulación de las preguntas es en forma verbal, entonces, ¿qué objeto tiene el pliego o el cuestionario o el interrogatorio que se exhibe en ese sentido, ¿no? Habría que decir que el interrogatorio puede ser exhibido o realizado en forma escrita al momento del desahogo, siempre y cuando decíamos que el testigo radique dentro de la jurisdicción, dentro de la residencia de la Junta, y puede hacerlo también en forma verbal al momento de la diligencia, puede hacerlo por escrito o en forma verbal, a menos que radicara fuera del lugar de la Junta, es como tiene que ser estrictamente de manera escrita y previa. Pero si no ocurriera eso, puede ser de manera verbal o puede ser de manera escrita. Pero ya sea que las preguntas se hagan constar en un interrogatorio escrito o que se le dicten a la autoridad previamente, al momento de formulárseles, es decir, al momento de que les sean realizadas al testigo, tienen que ser realizadas en manera verbal. Alguien pregunta aquí, dice el sobre cerrado es el pliego de posiciones. No, el pliego de posiciones es el relativo a la prueba confesional. Recuerden ustedes que las posiciones son las que son inherentes a la confesional, aunque el escrito donde se hacen constar, pues se podría decir que tiene una naturaleza similar. Luego alguien pregunta y dice, no entendí, el juez le pide a la parte actora, cuando el testigo del demandado está desahogando la prueba testimonial, que se aleje y viceversa. Sí, cuando uno de ellos está dando su deposición, la autoridad le puede decir que se haga unos metros atrás o que se coloque en algún lugar específico. Habría que recordar que si son 3 testigos los que tenemos en el desahogo, les vamos a pedir que estén separados. Es decir, aun cuando se alejen, esos testigos que se alejan no pueden estar juntos, por lo que los tendríamos que separar en direcciones contrarias. Es decir, a uno de los restantes que aún no rinde su deposición, lo mandamos a la izquierda, otro lo mandamos a la derecha, etcétera, ¿no? Pero no pueden tener, una vez que ha iniciado el desahogo de la diligencia, no pueden tener comunicación entre ellos. Esa comunicación, desde luego, implica el uso del teléfono celular, implica notas o el uso de cuadernos o cualquier otra situación.
Si nosotros advertimos que alguno de estos testigos está haciendo uso de un dispositivo electrónico o que está sosteniendo comunicación de cualquier tipo con alguna de las partes, tenemos que solicitar a la autoridad para que aperciba al testigo y desde luego que en caso de que estos prosiguieran o continuaran en su conducta, la autoridad lo tendrá que asentar en autos. Es más, se recomienda que se asienten autos desde el primer apercibimiento que se les hace y de esta manera, en caso de que el testimonio nos fuera adverso, tuviera un resultado perjudicial para nosotros, poder objetar o tachar a esos testigos. Y decíamos, primero va a interrogar el oferente de la prueba. Lo que el oferente de la prueba pregunta, pues normalmente es lo que al oferente de la prueba le interesa saber. Y dice, y posteriormente interrogarán las demás partes. La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo. La Junta tiene la posibilidad, la facultad, habría que decir que es facultad y no obligación, de examinar a este testigo cuando le hubiese causado controversia alguna situación. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos, es decir, en el acta de que se levanta de la diligencia, se van a hacer constar las respuestas y las preguntas en caso de que hubiesen sido formuladas de manera verbal. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y la Junta deberá solicitarla respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí. ¿Ok? Luego nos dice, el testigo enterado de su declaración firmará al margen de las hojas que la contengan y así se hará constar por el secretario. Si no sabe o no puede leer o firmar la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y una vez ratificada, no podrá variarse en la sustancia ni en la redacción. Luego nos dice la fracción décima, solo se recibirá la declaración de 3 testigos por cada hecho que se pretenda probar. En el caso de que se presentaran más de 3, el oferente de la prueba designará entre ellos quien la desahogará. El desahogo de esta prueba será indivisible, salvo que alguno de los testigos radique fuera del lugar de la residencia de la Junta y que la prueba tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso la Junta adoptará las medidas pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las declaraciones desahogadas. Como siempre, la pregunta diaria del punto, tenemos aquí, ¿qué pasa si la prueba es indivisible y la presentación de 3 testigos está a cargo del oferente y este solo presenta 2 de los ofrecidos? Guzmán dice que la respuesta correcta. La prueba se declararía desierta porque es una prueba que es indivisible. Si la prueba es una sola testimonial y la testimonial la conforman 3 testigos que quedaron a cargo de presentar del oferente, al no presentar uno de ellos, la prueba se tiene que declarar desierta. ¿Es correcto, Brenda Guzmán? Gracias. Tiene usted un punto. Sí, gracias, profe. Tomen el screen para que tengan la evidencia del punto. Eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, ahora es cuando, hablen ahora o callen para siempre. Y si no, nos vemos el día de mañana.